El libro del profeta Habacuc presenta uno de los diálogos más profundos y humanos de toda la Biblia sobre el sufrimiento, la injusticia y las preguntas que muchas personas hacen a Dios en medio del dolor y de la confusión. A diferencia de otros profetas que hablaban principalmente al pueblo, Habacuc dirige gran parte de su mensaje directamente a Dios, mediante preguntas sinceras, intensas y llenas de angustia. El profeta vivía en un tiempo donde la violencia, la corrupción y la injusticia dominaban la sociedad de Judá. Los malvados parecían prosperar, la ley era ignorada y muchas personas inocentes sufrían mientras quienes practicaban el mal continuaban avanzando, aparentemente sin consecuencias. Frente a esta situación, Habacuc comienza el libro clamando a Dios y preguntando cuánto tiempo más tendría que soportarse tanta injusticia. Esto revela una enseñanza extremadamente poderosa. La Biblia no ignora las dudas, el dolor ni las preguntas humanas. Habacuc muestra que incluso hombres profundamente espirituales también pueden atravesar momentos de confusión y lucha interior delante de Dios. Otro aspecto profundamente importante es que el profeta no oculta sus emociones ni intenta aparentar una fe artificial. Habacuc habla con sinceridad sobre su frustración al ver que la violencia y el mal parecían dominar la realidad. Esto convierte el libro en algo profundamente humano y actual, porque muchas personas también enfrentan preguntas similares cuando observan sufrimiento, corrupción o injusticias en el mundo. ¿Por qué parece que los malvados prosperan? ¿Por qué Dios permite ciertas situaciones dolorosas? ¿Por qué la justicia muchas veces parece tardar? El libro enseña que Dios permite que el ser humano exprese sinceramente sus luchas y emociones delante de Él. Otro tema extremadamente fuerte es la primera respuesta de Dios al profeta. El Señor revela que levantará a los caldeos, es decir, al imperio babilónico, para ejecutar juicio sobre Judá. Sin embargo, esta respuesta produce todavía más confusión en Habacuc, porque Babilonia era aún más violenta y cruel que el propio pueblo de Judá. El profeta entonces se pregunta cómo Dios puede utilizar una nación tan corrupta para disciplinar a otra. Esto revela una verdad profundamente importante. Muchas veces el ser humano no consigue comprender completamente los caminos y los tiempos de Dios. El libro muestra que la perspectiva divina es mucho más amplia que la comprensión humana limitada. Otro aspecto muy poderoso del comienzo del libro es que Habacuc decide permanecer atento, esperando la respuesta de Dios. Aún en medio de dudas y confusión, el profeta no abandona su búsqueda espiritual. Esto deja una enseñanza extremadamente fuerte sobre la fe verdadera. La fe bíblica no significa ausencia total de preguntas o emociones difíciles, sino continuar buscando a Dios, incluso cuando todavía no existen respuestas completas. Muchas veces las personas creen que cuestionar o luchar emocionalmente significa falta de espiritualidad. Pero Habacuc muestra que la verdadera relación con Dios también puede incluir momentos de dolor, incertidumbre y espera. El libro también comienza a introducir una de sus enseñanzas más famosas: el justo vivirá por la fe. Esta declaración se convertiría posteriormente en una de las bases más importantes de toda la enseñanza bíblica sobre confianza y relación con Dios. Habacuc enseña que aunque las circunstancias externas sean difíciles y muchas respuestas todavía no estén claras, el ser humano puede continuar viviendo mediante confianza y dependencia de Dios. El comienzo del libro deja una verdad profundamente poderosa. Incluso en medio de injusticia, sufrimiento y preguntas difíciles, Dios continúa gobernando sobre toda la historia y la fe permanece viva
aún durante los momentos de mayor incertidumbre. A medida que el diálogo entre Habacuc y Dios continúa, el profeta profundiza todavía más en sus preguntas sobre la justicia divina y el aparente triunfo del mal. Después de escuchar que Dios utilizaría al imperio babilónico para ejecutar juicios sobre Judá, Habacuc queda profundamente impactado y confundido. Babilonia era conocida por su extrema violencia, crueldad y arrogancia. Los caldeos conquistaban naciones enteras mediante terror, destrucción y humillación. Frente a esto, el profeta comienza a preguntarse cómo un Dios santo y justo podría permitir que una nación tan malvada dominara sobre otros pueblos. Esta parte del libro revela una enseñanza extremadamente profunda. Muchas veces el ser humano no consigue comprender completamente la manera en que Dios actúa dentro de la historia. Las respuestas divinas no siempre encajan dentro de la lógica o de las expectativas humanas. Habacuc muestra que incluso personas sinceramente espirituales pueden luchar emocionalmente cuando no entienden los caminos de Dios. Otro aspecto profundamente importante es que el profeta describe la arrogancia de Babilonia. Los caldeos confiaban completamente en su fuerza militar, en su poder y en su capacidad de conquistar. Creían que su éxito provenía exclusivamente de su propia grandeza y trataban a las naciones como simples objetos de dominación. Esto revela una verdad extremadamente fuerte sobre el orgullo humano. Cuando el poder se separa de la humildad y de la dependencia de Dios, lentamente produce violencia, corrupción y destrucción. El libro enseña que la arrogancia humana siempre genera una falsa sensación de autosuficiencia que termina alejando al ser humano de la verdad espiritual. Otro tema muy poderoso es la actitud de Habacuc mientras espera una nueva respuesta divina. En lugar de abandonar completamente su fe, debido a la confusión, el profeta decide mantenerse espiritualmente atento. Habacuc declara que permanecerá vigilando y esperando para ver cómo Dios responderá. Esto deja una enseñanza profundamente importante sobre la fe verdadera. La fe bíblica no significa entender todas las situaciones inmediatamente, sino continuar confiando y buscando a Dios, aun cuando todavía existen preguntas sin respuesta. Muchas veces las personas piensan que solamente existe fe cuando todo está claro y bajo control. Pero Habacuc muestra que la verdadera confianza también puede existir en medio de incertidumbre, dolor y espera prolongada. Otro aspecto extremadamente fuerte es la respuesta que Dios finalmente entrega al profeta. El Señor declara que aunque Babilonia crecería temporalmente en poder, su arrogancia y maldad también serían juzgadas en el tiempo correcto. Dios deja claro que ningún imperio humano permanece eternamente cuando está construido sobre violencia y corrupción. Esto trae una esperanza profundamente poderosa. Aunque el mal parezca triunfar durante cierto periodo, la injusticia no permanecerá para siempre sin respuesta divina. El libro enseña que Dios continúa gobernando soberanamente sobre toda la historia, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas o incomprensibles desde la perspectiva humana. En esta parte también aparece una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia: el justo vivirá por la fe. Esta frase resume el corazón espiritual del libro de Habacuc. Dios muestra que mientras los orgullosos confían solamente en su propia fuerza, quienes pertenecen verdaderamente a Él continúan viviendo mediante fe, confianza y dependencia espiritual, aún en tiempos difíciles. Esto revela que la verdadera seguridad no nace de circunstancias externas, poder humano o estabilidad material, sino de una relación sincera con Dios. Finalmente, esta parte del libro deja una verdad profundamente clara.
Aunque el ser humano muchas veces no comprenda completamente los caminos divinos, Dios continúa siendo justo, soberano y fiel, y la fe permanece firme incluso durante temporadas de incertidumbre y dolor. En esta parte del libro, Dios comienza a responder con mayor profundidad a las inquietudes de Habacuc y revela que, aunque la injusticia pueda avanzar temporalmente, finalmente toda arrogancia y maldad serán confrontadas. El Señor anuncia una serie de advertencias contra Babilonia, mostrando que el imperio que parecía invencible también enfrentaría consecuencias por su violencia, corrupción y orgullo. Esto deja una enseñanza extremadamente poderosa. Dios no solamente juzga a Judá, sino también a las naciones que practican opresión y crueldad. Ningún poder humano permanece eternamente fuera del alcance de la justicia divina. Aunque Babilonia había sido utilizada como instrumento de disciplina, eso no significaba aprobación de su maldad. El libro enseña que Dios continúa siendo soberano sobre toda la historia y que finalmente toda injusticia será confrontada en el tiempo correcto. Otro aspecto profundamente importante es que Dios denuncia directamente la ambición descontrolada de Babilonia. Los caldeos acumulaban riquezas mediante saqueos, conquistaban pueblos utilizando violencia y construían su poder sobre sufrimiento humano. Esto revela una verdad extremadamente actual. Cuando el dinero, el poder y la ambición se convierten en el centro de la vida humana, lentamente desaparecen la compasión, la justicia y el respeto por otros. Habacuc muestra que la corrupción no destruye solamente a quienes sufren bajo ella, sino también a quienes la practican. El pecado termina consumiendo progresivamente el corazón humano hasta producir destrucción espiritual y moral. Otro tema muy fuerte en esta parte del libro es el peligro del orgullo. Babilonia se había llenado de arrogancia debido a sus conquistas militares y su aparente invencibilidad. Creían que su poder provenía exclusivamente de sí mismos y comenzaron a actuar como si estuvieran por encima de toda autoridad. Pero Dios deja claro que toda arrogancia humana finalmente termina cayendo. Esto revela una enseñanza profundamente importante. El orgullo crea una falsa sensación de autosuficiencia que aleja al ser humano de Dios y de la humildad verdadera. Muchas veces las personas también colocan toda su confianza en éxito, riqueza, influencia o capacidad personal, olvidando cuán frágil es la seguridad construida solamente sobre recursos humanos. Otro aspecto extremadamente poderoso es que Dios declara que la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Esta afirmación aparece en medio de advertencias de juicio, trayendo una esperanza enorme sobre el propósito final de Dios para la humanidad. Aunque existan temporadas de violencia, corrupción y sufrimiento, el mal no dominará eternamente la historia. Habacuc revela que Dios continúa conduciendo toda la creación hacia el cumplimiento de sus propósitos de justicia y verdad. El libro también confronta directamente la idolatría. Babilonia confiaba en imágenes, ídolos y en obras humanas, creadas por sus propias manos. Esto revela otra verdad profundamente actual. El ser humano muchas veces coloca su confianza en cosas limitadas y temporales, en lugar de confiar plenamente en Dios. Las personas pueden transformar dinero, éxito, placer, poder o incluso su propia imagen en ídolos modernos que lentamente ocupan el centro del corazón. Habacuc muestra que todo aquello que ocupa el lugar de Dios eventualmente decepciona y produce vacío espiritual. Otro aspecto muy importante es el contraste entre el silencio de los ídolos y la soberanía viva de Dios. Mientras los ídolos no pueden hablar ni salvar, el Señor continúa reinando sobre toda la tierra. Finalmente, esta parte del libro deja una verdad profundamente clara.
Aunque el orgullo humano y la injusticia parezcan fuertes temporalmente, Dios permanece soberano. Toda maldad será confrontada, y quienes viven por la fe continúan encontrando esperanza aún en medio del caos y de la incertidumbre. A medida que el libro de Habacuc avanza hacia sus partes más profundas, el mensaje comienza a revelar, con mayor claridad, el contraste entre la fragilidad humana y la soberanía absoluta de Dios. Después de escuchar las respuestas divinas sobre el juicio contra Babilonia y sobre el destino final de la injusticia, Habacuc empieza lentamente a comprender que aunque muchas situaciones parezcan caóticas desde la perspectiva humana, Dios continúa gobernando sobre toda la historia. El profeta aprende que la realidad espiritual va mucho más allá de aquello que el ser humano consigue ver en el momento presente. Esto deja una enseñanza extremadamente poderosa. Muchas veces las personas juzgan las circunstancias únicamente por lo visible e inmediato. Pero Dios actúa dentro de procesos mucho mayores que superan completamente la comprensión humana limitada. Otro aspecto profundamente importante es que Habacuc comienza a reflexionar sobre el poder de Dios manifestado a lo largo de la historia. El profeta recuerda cómo el Señor actuó antiguamente liberando a su pueblo, derrotando enemigos y mostrando su autoridad sobre toda la creación. Esta reflexión produce una transformación interior en Habacuc. Al recordar la fidelidad de Dios en el pasado, el profeta comienza a fortalecer nuevamente su confianza, aún en medio de incertidumbre sobre el futuro. Esto revela una verdad profundamente actual. Muchas veces la memoria espiritual ayuda al ser humano a permanecer firme durante temporadas difíciles. Recordar aquello que Dios ya hizo anteriormente puede renovar la esperanza incluso cuando las circunstancias presentes parecen oscuras o confusas. Otro tema extremadamente fuerte es el temor reverente que Habacuc desarrolla delante de la grandeza divina. El profeta describe la majestad de Dios utilizando imágenes poderosas relacionadas con luz, terremotos, montañas y la fuerza de la naturaleza. Estas descripciones muestran que Dios no es limitado por las circunstancias humanas ni por el poder de las naciones. El Señor permanece soberano sobre toda la tierra. Esto confronta directamente la arrogancia humana y revela cuán pequeño y frágil es el poder del hombre delante de la autoridad eterna de Dios. Muchas veces las personas viven dominadas por miedo a sistemas humanos, gobiernos, crisis o problemas personales, olvidando que Dios continúa teniendo control absoluto sobre toda la historia. Otro aspecto profundamente poderoso es que Habacuc comienza a cambiar su postura emocional. Al inicio del libro predominaban las preguntas, la angustia y la confusión. Ahora, aunque todavía existen dificultades externas, el profeta empieza a desarrollar una confianza más profunda en Dios. Esto muestra que la fe madura no depende exclusivamente de circunstancias favorables o de respuestas inmediatas. La verdadera fe crece precisamente cuando el ser humano aprende a confiar, aún sin comprender completamente todo lo que está ocurriendo. El libro enseña que la relación con Dios no se basa solamente en emociones momentáneas o explicaciones completas, sino también en confianza perseverante durante tiempos difíciles. Otro tema muy importante es que Habacuc reconoce que el juicio vendría y que tiempos dolorosos alcanzarían la nación. Sin embargo, en lugar de abandonar completamente la esperanza, el profeta continúa esperando en Dios. Esto revela una enseñanza extremadamente fuerte sobre estabilidad espiritual. Muchas veces las personas colocan toda su seguridad en estabilidad económica, éxito, salud o tranquilidad externa. Pero Habacuc
muestra que incluso cuando las circunstancias externas cambian drásticamente, todavía es posible encontrar seguridad espiritual en Dios. Finalmente, esta parte del libro deja una verdad profundamente clara. Aunque el mundo atraviese injusticia, crisis y sufrimiento, Dios continúa siendo soberano, poderoso y fiel. Y la verdadera fe aprende a permanecer firme, aun cuando todavía no existen respuestas completas para todas las preguntas humanas. En esta parte final del libro, Habacuc alcanza uno de los niveles más profundos de fe y confianza en Dios de todo el Antiguo Testamento. Después de pasar por preguntas, dudas y luchas internas relacionadas con la injusticia y el sufrimiento, el profeta comienza a experimentar una transformación espiritual interior. Habacuc ya no está enfocado solamente en intentar comprender todos los detalles de los planes divinos. Ahora, su corazón comienza a descansar en la soberanía y fidelidad de Dios, aún en medio de circunstancias difíciles. Esto revela una enseñanza extremadamente poderosa. La verdadera fe no siempre nace cuando todas las respuestas están claras, sino cuando el ser humano aprende a confiar en Dios, incluso durante temporadas de incertidumbre y dolor. Muchas veces las personas desean entender completamente cada situación antes de confiar, pero Habacuc muestra que la fe madura precisamente cuando la confianza permanece aún sin explicaciones completas. Otro aspecto profundamente importante es que el profeta describe el impacto emocional que sintió al escuchar las palabras de Dios y comprender la magnitud de los acontecimientos futuros. Habacuc reconoce que tiempos difíciles vendrían sobre la nación y físicamente siente miedo y temblor delante de aquella realidad. Esto convierte el libro en algo profundamente humano, porque muestra que incluso personas espiritualmente maduras todavía pueden experimentar temor y angustia frente a situaciones difíciles. La Biblia no presenta una espiritualidad falsa, donde las emociones humanas desaparecen completamente. Habacuc enseña que la fe verdadera no significa ausencia total de miedo, sino continuar confiando en Dios, aun cuando el corazón atraviesa momentos de debilidad emocional. Otro tema extremadamente fuerte es la declaración final de confianza que el profeta realiza. Habacuc afirma que aunque los campos no produzcan alimento, aunque las cosechas fallen, aunque desaparezcan los recursos materiales y todo parezca derrumbarse externamente, aún así continuará alegrándose en Dios. Esta es una de las expresiones más profundas de fe en toda la Biblia. El profeta muestra que su relación con Dios ya no depende solamente de bendiciones materiales o circunstancias favorables. Su confianza se vuelve más profunda que la estabilidad externa. Esto deja una enseñanza extremadamente actual. Muchas veces las personas construyen su seguridad exclusivamente sobre dinero, trabajo, éxito, salud o estabilidad visible. Pero Habacuc revela que incluso cuando esas cosas fallan, todavía existe una fuente de esperanza y fortaleza espiritual en Dios. Otro aspecto profundamente poderoso es que el libro enseña que Dios puede sostener interiormente al ser humano, incluso durante los momentos más difíciles de la vida. Habacuc declara que el Señor fortalece sus pies como los de un ciervo, permitiéndole permanecer firme aún en terrenos difíciles. Esta imagen simboliza estabilidad espiritual en medio del caos. El libro muestra que la verdadera fortaleza no nace solamente de capacidad humana, sino de la presencia y del sustento divino dentro del corazón. Muchas veces las circunstancias externas no cambian inmediatamente, pero Dios transforma la manera en que el ser humano atraviesa esas circunstancias. Otro tema muy importante es que Habacuc termina adorando a Dios
aún sin tener todavía todas las respuestas completas sobre el futuro. Esto revela la madurez espiritual alcanzada por el profeta. Al inicio predominaban la confusión y las preguntas. Ahora existe reverencia, confianza y adoración. Finalmente, esta parte del libro deja una verdad profundamente clara. La verdadera fe no depende solamente de circunstancias favorables, sino de una confianza profunda en que Dios continúa siendo soberano, fiel y digno de adoración, incluso durante las temporadas más difíciles de la vida. El libro del profeta Habacuc termina dejando una de las declaraciones de fe más profundas, humanas y poderosas de toda la Biblia. Después de atravesar dudas, preguntas intensas y una larga lucha interior sobre la injusticia, el sufrimiento y los caminos de Dios, el profeta llega finalmente a una confianza mucho más madura y profunda. Habacuc comienza el libro confundido y angustiado al observar cómo la violencia y la corrupción parecían dominar el mundo, pero termina comprendiendo que aunque el ser humano no consiga entender completamente todos los procesos divinos, Dios continúa siendo soberano, justo y fiel sobre toda la historia. Esto deja una enseñanza extremadamente poderosa. La fe verdadera no nace necesariamente de tener todas las respuestas, sino de aprender a confiar en Dios, incluso cuando todavía existen preguntas sin resolver. Otro aspecto profundamente importante del final del libro es que Habacuc reconoce que tiempos difíciles todavía vendrían sobre la nación. El sufrimiento no desaparecería inmediatamente, y las circunstancias externas continuarían siendo dolorosas. Sin embargo, el profeta ya no vive dominado solamente por miedo o desesperación. Ahora existe una confianza interior mucho más fuerte que las propias circunstancias. Esto revela una verdad profundamente actual. Muchas veces las personas creen que solamente podrán tener paz cuando todos los problemas desaparezcan completamente. Pero Habacuc muestra que la verdadera estabilidad espiritual puede existir incluso en medio de crisis, incertidumbre y dolor. La paz que nace de la confianza en Dios es más profunda que la tranquilidad externa momentánea. Otro tema extremadamente fuerte es la famosa declaración de Habacuc, donde afirma que aunque las higueras no florezcan, aunque no haya alimento en los campos, y aunque todo aparentemente se derrumbe alrededor, aún así, continuará alegrándose en Dios. Esta es una de las expresiones más radicales de fe y dependencia espiritual de toda la Biblia. El profeta enseña que su relación con Dios ya no depende exclusivamente de bendiciones materiales, éxito visible o circunstancias favorables. Su confianza está basada en quién es Dios y no solamente en aquello que recibe externamente. Esto confronta profundamente la manera en que muchas veces el ser humano construye seguridad únicamente sobre estabilidad económica, salud, resultados o comodidad. Habacuc revela que incluso cuando esas cosas fallan, todavía existe esperanza firme en Dios. Otro aspecto profundamente poderoso es que el libro enseña que Dios fortalece interiormente al ser humano para atravesar temporadas difíciles. Habacuc utiliza la imagen de un ciervo que consigue caminar con firmeza sobre terrenos altos y peligrosos. Esta comparación simboliza estabilidad espiritual en medio de circunstancias inestables. El libro muestra que la verdadera fuerza no nace solamente de capacidad emocional o mental humana, sino de la presencia de Dios sosteniendo el corazón durante los momentos más difíciles de la vida. Muchas veces las situaciones externas no cambian rápidamente, pero Dios transforma la manera en que las personas enfrentan esas situaciones. Otro tema muy importante es la transformación espiritual completa que ocurre en el interior del profeta. Al comienzo predominaban la angustia, la confusión
y las preguntas constantes. Al final existe adoración, reverencia y confianza profunda. Esto revela que el proceso de fe también incluye crecimiento, madurez y transformación interior. Dios no rechazó las preguntas de Habacuc. Al contrario, utilizó ese proceso para llevarlo hacia una confianza más profunda. Finalmente, el libro deja una verdad profundamente clara. Aunque el mundo atraviese injusticia, sufrimiento y temporadas difíciles, Dios continúa siendo soberano, fiel y digno de confianza. Y la verdadera fe aprende a permanecer firme, incluso cuando todavía no existen respuestas completas para todas las preguntas humanas. Enseñanza del texto. El libro del profeta Habacuc deja una enseñanza extremadamente profunda sobre la fe, la confianza en Dios y la manera en que el ser humano enfrenta el sufrimiento, la injusticia y las preguntas difíciles de la vida. A diferencia de otros libros proféticos, Habacuc presenta un diálogo muy humano entre el profeta y Dios, mostrando que incluso personas espirituales también atraviesan momentos de duda, angustia y confusión. Una de las enseñanzas más importantes del libro es que Dios permite que el ser humano le hable con sinceridad. Habacuc no escondió sus emociones ni fingió una fe perfecta. Él preguntó, expresó dolor y mostró su dificultad para comprender por qué la injusticia parecía dominar el mundo. Esto enseña que la verdadera relación con Dios no necesita ser falsa o superficial. Dios escucha incluso las preguntas y luchas más profundas del corazón humano. El libro también enseña que muchas veces los caminos y los tiempos de Dios superan completamente la comprensión humana. Habacuc no conseguía entender por qué Dios permitiría que Babilonia, una nación aún más violenta, fuese utilizada para disciplinar a Judá. Esto revela que el ser humano posee una visión limitada de la realidad, mientras Dios continúa viendo toda la historia desde una perspectiva mucho más amplia. Aunque las circunstancias parezcan confusas, Dios sigue siendo soberano y continúa obrando incluso cuando no entendemos completamente lo que ocurre. Otra enseñanza profundamente poderosa es la famosa declaración: «El justo vivirá por la fe». Esta frase resume gran parte del mensaje del libro. Habacuc enseña que la verdadera vida espiritual no depende solamente de circunstancias favorables, respuestas inmediatas o estabilidad externa. La fe verdadera aprende a confiar en Dios incluso durante temporadas de incertidumbre, sufrimiento y espera. El libro también confronta el orgullo humano. Babilonia confiaba completamente en su poder militar, riqueza y capacidad de conquista. Pero Habacuc muestra que toda arrogancia finalmente cae delante de Dios. Esto enseña que el ser humano no debe construir su seguridad únicamente sobre dinero, éxito, influencia o recursos materiales, porque todo eso es temporal y frágil. Otra enseñanza extremadamente fuerte es que la fe madura no significa ausencia total de miedo o dolor. Habacuc sintió temor al comprender los acontecimientos futuros, pero aún así decidió continuar confiando en Dios. Esto revela que la verdadera espiritualidad no elimina automáticamente las emociones humanas, sino que permite atravesarlas apoyándose en la presencia y fidelidad divina. El momento más poderoso del libro ocurre cuando Habacuc declara que aun si faltaran alimentos, cosechas y recursos materiales, todavía continuaría alegrándose en Dios. Esto muestra una fe profundamente madura, donde la relación con Dios ya no depende solamente de bendiciones visibles o comodidad externa. El profeta aprende que Dios continúa siendo suficiente, incluso durante las temporadas más difíciles. Finalmente, el libro de Habacuc deja una verdad profundamente clara. Aunque existan injusticia, sufrimiento y preguntas sin respuesta, Dios continúa siendo soberano,
fiel y digno de confianza. Y la verdadera fe aprende a permanecer firme incluso cuando todavía no consigue entender completamente todos los caminos divinos.